Continuamos con la clase de transformadores monofásicos, donde estamos estudiando los diferentes ensayos y pruebas que se le hace al transformador monofásico para obtener sus parámetros y ver el estado como se encuentra. Ya vimos la prueba de medición del aislamiento, ahora continuamos con la medida de la resistencia de los devanados. Si vamos a medir la resistencia de cada bobina, de cada lado, para determinar tanto el valor de R1 o R primario y la resistencia del secundario o R2. Esto lo podemos hacer ya sea con un ómmetro o con un puente de precisión, midiendo entre dos terminales. Podemos hacerlo con ómmetro, midiendo entre dos terminales de una bobina. Como el ómmetro trabaja en DC, la reactancia en este caso va a ser 0. Acuérdense que una reactancia es igual a omega por L. En este caso omega 2pi por frecuencia, la frecuencia es 0. Entonces no hay reactancia y solamente es la resistencia. Entonces medimos del devanado primario y del devanado secundario su resistencia. Eso de una manera directa. Podemos usar otro método, un método indirecto, donde vamos a medir esa resistencia de forma directa por medio de la ley de Ohm, alimentando con una fuente DC y luego medir tanto su corriente como su voltaje. Lo ideal sería alimentar un voltaje que haga circular la corriente nominal, si la corriente nominal de ese lado del transformador que se está midiendo, y aplicamos la ley de Ohm, es decir, V entre la corriente que se midió. Como estamos midiendo tanto con el ómmetro o con el método indirecto en DC, nuestra resistencia trabaja, o el circuito equivalente es en AC. Entonces hay un efecto peculiar, es decir, esas resistencias deberían tener un valor mayor debido al efecto peculiar que existe cuando hay un circuito en corriente alterna. Entonces, para obtener un valor más cercano a la realidad, ese valor obtenido en DC lo multiplicamos entre un factor entre 1 a 1.5. Otra prueba que se le hace al transformador es la prueba de polaridad. Si la prueba de polaridad, uno en AC dice que no hay polaridad, pero sí hay. Acuérdense que una tensión alterna, una corriente alterna, tiene cuando va por el lado positivo y alterna al lado negativo. Entonces muchas veces es importante saber la polaridad como para la hora de conectar un transformador con otro. Que los transformadores, por lo menos si están en serie, se sumen sus voltajes y si están en paralelo tengan la misma polaridad a la hora de conectarlo. Entonces es una prueba donde lo que se hace es que se conectan dos puntos con un voltímetro y otros dos puntos donde se quiere saber la polaridad se pone en corto y se alimenta un voltaje en alterna y luego con la medición. Si esta medición da mayor al voltaje de alimentación, se dice que hay polaridad aditiva y los terminales son de diferente polaridad. Si es una polaridad que tenemos acá, es decir, si en un tiempo t esta tensión está por arriba, esta diferente polaridad estaría por debajo. Y si en caso este voltaje es menor al voltaje de alimentación, se dice que tiene polaridad sustractiva y los terminales son de igual polaridad. En este caso serían de este punto. En ese caso, se usa una marca, un punto, para marcar cuando son de igual polaridad. Si fuera de C, estaríamos usando el más y el menos, pero estamos hablando de tensiones alternas, corriente alterna, usamos un punto para indicar la polaridad. ¿Okay? Entonces, polaridad y se codifica por un número impar. La siguiente prueba, para determinar la potencia del núcleo o del hierro y determinar ese circuito equivalente del núcleo, es un ensayo a circuito abierto. Va a determinar entonces pérdidas en el núcleo o pérdidas en el hierro. En este caso, el transformador se propone, es decir, es la propuesta, la sugerencia, que se alimente a baja tensión, por el lado de baja tensión, a una tensión nominal, y el secundario, como estamos hablando del circuito abierto, o en vacío, se deja abierto. ¿Okay? ¿Por qué se habla de alimentación baja tensión? Porque lo más seguro a la hora del laboratorio, tener una fuente de baja tensión que una fuente de alta tensión, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Pero es lo recomendable, hacerlo por el de baja tensión. Entonces, a la hora
En esta clase pues determinamos que el ensayo en vacío se haga más bien por baja tensión, pero como dice uno, el papel lo aguanta todo. Pueden conseguir ustedes ejercicios planteados donde más bien diga que se alimentó por el lado de alta tensión, pero eso es a nivel de cálculo. El papel lo aguanta todo, pero a nivel práctico lo mejor es alimentarlo por el lado de baja tensión. Toda la potencia, fíjense, la potencia salida en este caso es 0, hay corriente 0, no hay potencia salida. Entonces toda la potencia que va a medir, en este caso un batímetro, que es el medidor de potencia, van a ser pérdidas lo que va a medir, las pérdidas que están ocurriendo en vacío. La potencia salida es 0, entonces la potencia que mide el batímetro va a ser debido a las pérdidas en el núcleo, debido a las pérdidas de Joule y pérdidas en los instrumentos. Estamos partiendo de que los instrumentos son buenos, no tienen pérdidas, y que en este caso la corriente, por más que exista, como vimos en el caso cuando estudiamos el transformador en vacío, es la corriente menor que cuando hay carga. Ese es el caso, por más que sea donde hay menor corriente, entonces las pérdidas Joule las vamos a ignorar. Entonces en esta prueba vamos a obtener que nuestra potencia nos está midiendo las pérdidas en el núcleo o pérdidas en el hierro. Entonces, pérdidas en el núcleo, esa potencia medida va a ser igual al voltaje aplicado, el cual lo podemos medir lo estamos midiendo con un voltímetro en paralelo, y por la corriente medida por el factor de potencia. A partir de esta prueba también podemos obtener el factor de potencia. Esta prueba, si la adicionamos un cofímetro, pues tendríamos el factor de potencia, pero no pasa nada, lo podemos calcular. Acá entonces el circuito equivalente que nos queda es el circuito en paralelo, el circuito del núcleo, el circuito del hierro. El circuito en serie lo estamos obviando, lo estamos ignorando, y podemos hacer los siguientes cálculos, donde vamos a tener una corriente de pérdidas de histéresis, que es la corriente que circula por la resistencia RO o ROP, y una corriente de magnetización, la que circula por la reactancia XM. Vamos a tener la corriente medida por el amperímetro, que va a ser el total de estas dos corrientes, pero sumadas fasorialmente, donde tenemos que la corriente de magnetización está 90 grados atrasada al voltaje aplicado. En cambio, la corriente y su H más P, como es en una resistencia, sí está en serie. Aquí tendríamos el ángulo del factor de potencia, pero el factor de potencia, para este caso, el factor de potencia del transformador operando en vacío. Aquí entonces podemos calcular la corriente de su H más P, que es la corriente total por el coseno. De ahí podemos calcular la resistencia, el voltaje aplicado entre esa corriente. Por Pitágoras, en este triángulo podemos obtener la corriente de magnetización y luego la reactancia de magnetización, este voltaje entre la corriente y su eje. También hay la otra prueba, que es la prueba en cortocircuito del transformador. Si estamos hablando de un corto, ojo, cuando hablamos de corto, en electricidad, peligro, cuidado, mucha corriente, pero aquí es una prueba que se hace con cuidado, porque el transformador que se va a alimentar en este caso por el lado de alta, el lado de baja, el que se propone dejarlo en corto, este voltaje no va a ser el voltaje nominal del transformador. Ese voltaje va a ser un voltaje reducido. Estamos hablando de un voltaje reducido que solamente permita la circulación de las corrientes nominales, tanto en el lado de alta tensión como el de baja tensión. Entonces por eso el transformador no va a sufrir daño, porque se va a poner a trabajar es a las corrientes nominales de funcionamiento, lo cual el transformador está diseñado para trabajar en eso. No hay potencia salida. Aquí en el caso vacío decíamos corriente 0, aquí sí hay corriente, pero no hay voltaje. V por I, cualquier potencia proporcional al V por I, el voltaje es 0. Entonces, nuestro batímetro lo que va a medir es una potencia de pérdida. Si la potencia debido a pérdida, debido a las pérdidas en el núcleo, pérdidas Joule y pérdidas en el instrumento, volvemos a decir que partimos de que los instrumentos no proporcionan pérdidas. En este caso, las pérdidas en el núcleo son proporcionales al voltaje aplicado, y el voltaje aplicado es reducido, es mínimo. ¿Okay? Entonces las podemos despreciar, porque esas pérdidas son proporcionales al V al cuadrado. Al ser pequeño el cuadrado sigue siendo pequeño. Entonces nuestro batímetro lo que va a medir son las pérdidas de Joule o pérdidas del cobre, o pérdidas en los devanados. En este
caso pérdidas Joule. Esa potencia medida por vatímetro va a ser igual, como estamos en el caso monofásico, a la corriente I sub C medida por el amperímetro, corriente cortocircuito, por el voltaje medido, voltaje cortocircuito, por el factor de potencia en corto. En el caso de nuestro circuito equivalente en corto es el que vemos acá. En este caso despreciamos que la corriente que circula por el circuito paralelo es aproximadamente cero, entonces la corriente de corto es la corriente nominal. Tenemos el corto y aquí podemos calcular nuestra Z equivalente, el voltaje aplicado entre la corriente, estamos hablando de módulos, y nuestra potencia es la que ocurre en la resistencia, entonces I sub C al cuadrado por R, tenemos la corriente I sub C que es la corriente nominal, podemos despejar la R equivalente, y por Pitágoras, de una impedancia, ya teniendo R y teniendo la Z, podemos obtener el valor de la Z equivalente. En estos ensayos vacíos y cortocircuito tenemos que tener en cuenta unas observaciones, es que el caso no puede realizar el ensayo en vacío a tensión nominal, se aplica la siguiente relación, es decir, el voltaje que se utilizó, que se midió en la prueba, entre el voltaje nominal al cuadrado por la potencia que se obtuvo en esa prueba, si no se hizo al valor nominal. Igual pasa en el caso del ensayo en cortocircuito, también las pérdidas Joule va a depender del porcentaje de carga. Si no se hace a la carga nominal, pues calculamos un porcentaje, una variación de carga entre la S carga entre la S nominal, y eso lo multiplicamos por la potencia en la prueba y obtenemos la pérdida Joule para ese valor de carga que queremos calcular. Conexiones trifásicas en transformadores. La gran mayoría de los sistemas de generación y distribución de energía son de sistemas trifásicos en corriente alterna. Los transformadores, es decir, para circuitos trifásicos se pueden constituir de dos formas, con tres transformadores, es decir, tres transformadores que tienen que ser con las mismas características, y lo que vamos a obtener es una bancada trifásica. ¿Okay? Ustedes habrán visto en la calle, ¿verdad? Donde tenemos tres transformadores y ellos se pueden conectar. Así tenemos acá. Otro caso es donde tenemos tres devanados por ambos lados, pero tenemos un solo núcleo. ¿Okay? Esto de repente lo habrán visto aquí en Venezuela, pero ya a nivel de piso, panmao, transformadores secos, pero es muy común por lo menos en el extranjero, donde tenemos este tipo de transformadores, pero siguen siendo transformadores trifásicos. Entonces, la unidad de este tipo, cuando tenemos un solo núcleo, pues es más liviano, pequeño, barato, pero a la hora de mantenimiento, por lo menos si se daña algo, pues hay que sacar toda la unidad. En el caso de la bancada, a veces se saca un transformador, se sigue trabajando con dos, y luego cuando esté reparado uno, pues se vuelve a conectar. Tenemos las conexiones trifásicas, tenemos una conexión muy común, que es la conexión delta-delta en ambos lados, ¿okay? De los transformadores. Tenemos la conexión estrella o YY, en ambos lados primario y secundario. Tenemos estrella-estrella, tenemos la conexión delta-estrella, delta en el primario, estrella en el secundario, y tenemos la conexión estrella-estrella.